También mencioné, y Carlos ha sido también partícipe de eso, lo que es la Superintendencia de Bienes Nacionales también juega aislada del resto de los jugadores. Es otra entidad que debe estar incorporada dentro de ese mapa de acción, ¿no? Y así, con otras entidades que tenemos que juegan casi como territorios separados, y yo creo que tener una organización institucional clara, con quién tiene responsabilidades de qué y quién tiene cómo ayudar a que esto tenga una mirada conjunta, creo que en este caso le tocaría al Ministerio de hoy día, Ministerio de Vivienda y Saneamiento. Podría ser realmente que se establezcan políticas de urbanismo que nos permitirían mejorar nuestras ciudades. Muchas gracias, Meche. Le damos la palabra a Hernán Navarro, él es director de Regulación de Políticas del Ministerio de Vivienda. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, felicitar y agradecer a la congresista Glave por esta mesa. Creo que esa es la clave, ¿no? La clave es juntar a los actores que deciden y generar la articulación, ¿no? Porque se ven muchos esfuerzos aislados, ¿no? Y hay esa necesidad de articular, ¿no? Por nuestro lado, por el lado del Ministerio de Vivienda, yo creo que hay varios pasos importantes que se han estado dando. Uno de ellos es el trabajo de la política de vivienda y desarrollo urbano, que la tenemos bastante avanzada y estamos en el proceso de socialización con cada uno de los stakeholders y los actores que están presentes acá. Otro es la Ley de Desarrollo Urbano, que también hemos consolidado una serie de aportes que han venido de diferentes proyectos de ley o congresistas y las hemos consolidado también en una, ¿no? Entonces, a partir de ahí queremos nosotros ir trabajando con ustedes esa mejora, porque creo que en eso coincidimos, en poder implementar esto. Otra cuestión importante es, hay mucho interés de poder desarrollar los catastros o los planes, pero no había presupuesto. Ya había una gestión que la inició el exministro Bruce para poder contar con estos recursos para poder desarrollar el catastro, ¿no? Y ya estamos, hoy día se ha declarado la viabilidad del proyecto de catastro urbano nacional con el que se va a desarrollar con el Banco Mundial, ¿no? Estamos hablando de que el próximo año estaríamos ya desarrollando el catastro urbano nacional de 22 ciudades, las ciudades más importantes en Lima, ¿no? Y lo otro importante es ese inicio de articulación con Lima y con el Callao. Nosotros hemos empezado a trabajar ya muy fuertemente, tengo la suerte de conocer bien a Eusebio, a Augusto, ¿no? Porque han estado en el Ministerio de Vivienda trabajando conmigo, y estamos ya articulando con ellos la realización del Plan de Desarrollo Metropolitano, no solo de Lima, sino de Lima y Callao, ¿no? Y ya es una realidad porque ya hay presupuesto, ¿no? Que ese era el punto de partida. Y estamos partiendo, en las mesas que hemos iniciado el primer objetivo es ponernos de acuerdo en el marco normativo, ¿no? Hay un DS22 nuestro y un DS22 de Lima, cuando tenemos que tener un solo discurso, una sola norma, ¿no? Entonces ya estamos empezando a trabajar esa articulación. Entonces, eso es importante y bueno, agradezco por la invitación y que sigan habiendo estas mesas. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra a Eusebio Cabrera, de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Lima. Muy buenos días a todos. Congresista Glave, muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto escuchar a nuestros colegas de Lincoln, reencontrarnos nuevamente después de algunos años, ¿no? Después de ese trabajo en conjunto. Todo este tema del desarrollo urbano realmente es un tema sumamente importante, clave para el desarrollo de un país. De verdad que me da mucho gusto que se reúna toda la gente que esté involucrada, que hay una convocatoria del Congreso además para tratar estos temas a partir de un proyecto de ley, de una iniciativa de ley, que en realidad debería tener más complementos, ¿no? Hay 3 proyectos acá de ley que han planteado, hay uno que viene trabajando en el Ministerio de Vivienda, y hay varios que se trabajaron desde hace varios años, ¿no? Me tocó parte de estar en alguna de estas versiones de proyectos de ley en la época en que estuvimos en el Ministerio de Vivienda. Lamentablemente esto nunca terminó de cuajar, nunca terminó de tomarse como prioritario en los temas de desarrollo, ¿no? Y creo que ese es uno de los problemas que tenemos nosotros. Básicamente, la manera de enfocar el desarrollo en el país ha sido desde el punto de vista económico. O sea, tenemos planes de desarrollo económico, ¿no? Estamos dentro de una economía de mercado, manejando los niveles macroeconómicos de la mejor manera posible, ¿no?
Sin embargo, desde hace muchos años se viene hablando del tema del enfoque económico territorial. Eso es algo que todavía nos falta. O sea, ver la economía desde un enfoque de manejo del territorio, ¿no? Inclusive esta intención nuestra de incorporarnos al OCDE nos ha vuelto nuevamente a recalcar sobre ese tema, ¿no? El desarrollo tiene que tener una estrategia clara, y las estrategias claras en la mayoría de los países que ya lo han hecho es básicamente desarrollar sus ciudades, desarrollar sus territorios de manera orgánica, organizada, pensada, ¿no? A través de los sistemas de planeamiento y a través de los instrumentos que ya todos conocemos y que existen en el mundo, ¿no? Y que han tenido éxito además en muchos lugares, ¿no? El tema es cómo lo hacemos acá, ¿no? Cómo hacemos eso frente a un país en donde ha predominado y predomina todavía la informalidad, ¿no? Y donde todavía no sabemos o no nos atrevemos a hacerle frente, ¿no? De una manera distinta a la que hemos venido manejando hasta el momento, ¿no? Tenemos a diferentes temas respecto a la ciudad, pero la informalidad siempre nos barre todo, ¿no? Tenemos normativas, ya mencioné el reglamento de las edificaciones, decreto supremo 022 para manejar el planeamiento, pero la informalidad termina barriendo todo y creando nuestro mundo paralelo, ¿no? Nuestro mundo paralelo de normatividad, de organización, de normas, y de aceptar que todavía no podemos manejar de manera eficiente el tema urbano, ¿no? El tema urbano, que significa no solamente infraestructura, sino suelo, valor de suelo, tributos, planeamiento, catastro, licencias, inclusive movilidad urbana, ¿no? Que por ejemplo es un tema que no sé si hay alguien acá que maneja el tema de movilidad desde el Ministerio de Transportes, pero por ejemplo eso también, ¿no? O sea, estamos todavía en el mundo de los temas separados, ¿no? Inclusive el tema urbano, desde el punto de vista normativo, parte de él todavía, y a raíz de la creación del Ministerio de Ambiente, hay algunas competencias que están dentro de otros ministerios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es algo que también habría que revisar y corregir, ¿no? Porque el tema del ordenamiento territorial no es un tema de ordenamiento ambiental, que es totalmente diferente, ¿no? El tema del ordenamiento territorial es un tema de desarrollo del suelo, ¿no? Como parte de una estrategia de desarrollo de un país. Entonces, ese es el enfoque. Coincido con nuestra congresista Mercedes Arauz en el sentido de que sí, el Ministerio de Vivienda tendría que reforzar, mejor dicho, complementar su enfoque, ¿no? Y reforzarlo como un Ministerio de Desarrollo Urbano o Territorial, ¿no? Que es algo que se ha pensado desde hace mucho tiempo, pero todavía no se ha hecho. Como decía ella, seguramente no ha dado el tiempo, ¿no? Para hacerlo. Pero es urgente y necesario, ¿no? Desde el punto de vista de la municipalidad, ahora desde la Gerencia de Desarrollo Urbano y en esta gestión, además, nosotros estamos convencidos de que sí, tenemos que tener un manejo diferente ahora de la ciudad de Lima en específico, ¿no? Una ciudad que tiene más de 10 millones de habitantes, una ciudad que es más grande que muchos países, ¿no? Una ciudad que tiene mucha complejidad, sobre todo surgida a partir de la informalidad en el país, ¿no? Donde Lima es una de las expresiones más dramáticas de esa informalidad, de la manera en que se ha desarrollado la economía y se ha ocupado el suelo, ¿no? Para poder desarrollar esa economía informal, ¿no? Entonces, estamos frente a esa realidad a la cual tenemos que hacer frente con normas que son obsoletas, totalmente obsoletas, ¿no? Que no abordan esa problemática de la mejor manera, ¿no? Solo en la Municipalidad de Lima, creo que Augusto mencionaba, tenemos más de 40 ordenanzas que regulan los procesos de desarrollo urbano en la ciudad de Lima. Es una cosa que es absurda, o sea, totalmente absurda. No hay nadie que conozca pueda manejar y administrar y gestionar 40 ordenanzas en una ciudad, ¿no? Y me estoy quedando corto, ¿no? Porque además hay ordenanzas específicas y sumaríamos más todavía, ¿no? Entonces, cada vez que se tiene que tocar algún tema de detalle, un tema de desarrollo, un proyecto, una iniciativa, resulta que aparecen normativas como sombrero de mago, de verdad. Eso es lo que hemos encontrado, sombrero de mago, ¿no? A ver quién es el mejor mago y saca las mejores normas, ¿no? Aplicarlas a cualquier lado. Y eso no puede ser, o sea, eso realmente es poco serio, ¿no? Entonces, una de las tareas nuestras, y que seguramente va a demorar bastante, ¿no? Tenemos poco tiempo, pero por lo menos tenemos que dejar sentadas las bases
de una organización del territorio mucho mejor que la que hemos encontrado, ¿no? Es justamente esto, mejorar toda esta normativa. Y junto con el desarrollo del plan metropolitano, con el cual sí vamos a trabajar junto con el Ministerio de Vivienda, el órgano rector, para poder articularlo de mejor manera, ¿no? Normativa nacional, normativas locales totalmente concordantes, además, para evitar las interpretaciones auténticas en cada caso, ¿no? Que lo único que hacen es frenar el desarrollo de la ciudad, ¿no? Finalmente. Ahora, todos esos instrumentos que se han mencionado, nuevos y que están planteados acá, en realidad, como comentamos, no son en realidad nuevos, ¿no? Algo se avanzó cuando estuvimos en el Ministerio de Vivienda con este Decreto Supremo 022, ¿no? Por ejemplo, con los derechos adicionales de edificación, ¿no? Pero la no aplicabilidad de esto radicaba justamente en que no teníamos el marco legal grande, el sombrero grande, la ley, ¿no? Porque entonces empieza la discusión entre decretos supremos y ordenanzas, ¿no? ¿Cuál vale? ¿Qué cosa es lo que se aplica? ¿Cómo es qué es lo que se debe obedecer en cada espacio, ¿no? Si es que no tenemos todo eso claro, regulado y puesto en su lugar en un marco legal nacional que sea aplicable para todo el mundo. Entonces, por eso me parece importante, ya terminando mi intervención, el que todas estas ideas, ¿no? Se puedan abordar ahora en el Congreso, ¿no? Y ojalá lleguen a aprobarse, ¿no? Para tener un marco legal adecuado en que podamos desenvolvernos tanto municipalidades como ministerios, ¿no? Y un marco legal ordenado que nos permita a nosotros también ordenarnos nosotros mismos y ordenar la gestión de la ciudad, ¿no? Sin tener que estar entrando permanentemente en conflicto con diferentes organismos e instancias que también tienen que ver con el desarrollo urbano, porque las reglas de juego no están suficientemente claras, ¿no? en nuestro medio. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación. Creo que varios se me han abierto los ojos cuando se han enterado que viene un nuevo plan urbano de Lima, el plan metropolitano, Lima y Callao, así que hay varios urbanistas acá que seguro querrán comentar también. Está Gustavo Riofrío, él es urbanista, fue el asesor principal de la Comisión de Vivienda cuando me tocó a mí presidirla, así que no es responsable de todas mis declaraciones, pero sí probablemente de mi pasión por la ciudad, así que Gustavo. Muy rápidamente. Hay dos frases que, al término de una larga discusión entre las gentes sobre el país, siempre se dicen. Uno, hay que educar a los niños, desde niños tenemos que empezar. La otra es, hay que dar una nueva ley. Y, por supuesto, las dos cosas tienen que ser hechas. Pero esas frases se lanzan en el contexto de, francamente, asumir una derrota, porque decir que no va a pasar nada hasta que los niños estén educados, o hasta que haya una nueva ley, estamos fritos, ¿no es cierto? Entonces, el tema ciertamente es que tenemos que empezar por algún lado, y aquí hay una norma, o debiera haber una norma, porque la verdad es que se presenta una norma y no se conoce, no se discute, con el debido respeto, quienes de la bancada que quien ha presentado la norma están presentes acá. Bueno, hay, pero no. Bueno, y el problema que tenemos, a mí me ha gustado mucho, yo quería decir tres cosas nada más, ¿no? Me ha gustado mucho constatar que sobre el tema que estamos conversando hay distintos acercamientos igualmente claves y válidos. Las primeras exposiciones fueron, aquí tenemos un problema fiscal, ¿cómo financiamos, ¿no?, en lo que hay que financiar, que no se puede cobrar vía impuesto predial? Porque yo leí un artículo que señalaba que precisamente, si bien hay una serie de mecanismos de manejo de suelo y de apropiación de plusvalías que funcionan en los Estados Unidos y en Canadá, no son tan importantes, porque allí el predial es una contribución significativa del PBI del país, mientras que en América Latina, ¿no es cierto?, esa contribución no es tan significativa y no puede pensarse. Yo creo que efectivamente los aranceles tienen que tener alguna relación con el mercado, que no la tienen,
pero no que debe ser el arancel del mercado. Eso es impracticable, como ya ha sido dicho por quien ha tenido la responsabilidad y ya ha tenido las ganas de hacerlo, pero no se podía hacer. Entonces, tenemos acá una conversación en la cual hay el tema fiscal, y en las últimas intervenciones con las cuales me siento más cercano, digamos, pero no es que esté en contra de la otra, el tema urbanístico, el tema del manejo de territorio, del manejo de la ciudad, del manejo de las ciudades. ¿Cómo es posible que tengamos, para poner un solo ejemplo, una avenida de más de 150 metros de ancho, con un tren eléctrico que pasa al medio, 2 vías de lado y lado, avenida que lleva el apellido del señor que era dueño de la hacienda en ese momento, Vice, en San Juan del Lurigancho, y los lotes de 500 metros que están al costado estén construidos en un piso, y la ciudad no haya encontrado el mecanismo de mercado para que eso se densifique, ¿no es cierto?, y que se cree vivienda. O sea, ahí hay mecanismo de suelo. Entonces, el suelo también es un instrumento. Ahora, este es un asunto clave y me encanta, francamente, una palabra que uno normalmente no dice en reuniones de ese tipo, que haya parlamentarios presentes aquí. Porque en la Ley General de Desarrollo Urbano Sostenible, que ha sido aludida sin mencionar el nombre, desde hace ya varios años se está discutiendo, presentando, conversando en el propio Ministerio de Vivienda, y nunca llegaba a salir porque siempre, como lo han señalado, me lo han declarado las personas que han estado trabajando en ello, siempre había un obstáculo justo cuando se llegaba al capítulo de suelo, de gestión de suelo. Ahí se paraba, ahí no sé cuántos, ahí sí, ahí bien. Tanto que yo lo que pienso es que esa ley y una norma de suelo debían encontrarse en el Parlamento, ahí se fusionan, ¿no es cierto? Y hemos llegado a una situación en la cual se ha solucionado con el Reglamento General de Desarrollo Urbano, tengo que repetir el nombre largo, sostenible, ¿no es cierto? Se ha solucionado algunos asuntos que no están en la ley, porque el reglamento está aprobado sin ley. Porque nosotros tenemos reglamento de urbanización, reglamento de construcción, reglamento de todo, pero no tenemos leyes. No tenemos leyes como ha sido pedido, ni ley de suelo. Entonces yo creo que es un momento en el cual discutamos esto, y para no pensar que esto cambiará cuando lleguen cuando eduquemos a los niños o a nuestros hijos, me quedo con la frase que dijo Paulo Sandroni. Comenzamos con una experiencia chiquita, ¿no? Como dicen, ¿no? Un camino en 1000 millas empieza por un paso. Eso lo leí en inglés, por eso es que me acuerdo del proverbio chino, en millas y no en kilómetros. Pero sí creo, ¿no es cierto?, que es posible dar un primer paso, ¿no? Y hay distintas posibilidades de dar ese primer paso. A mí lo que me encanta es esa propuesta que dice hay que declarar que la primera venta, o sea, poner el precio arancelario del suelo antes de la primera venta cuando yo anuncio el proyecto. Frente a mi casa, yo soy inteligente, vivo en San Bartolo, ya se están vendiendo terrenos anunciando cerca de donde pasará el tren eléctrico, o sea, ya el tren de cercanías, ya se está especulando. Eso es lo que pasó con Chinchero, que no debe repetirse. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. También está con nosotros Guido Valdivia. Bienvenido. Gracias, congresista, gracias por la invitación. Saludo a Paulo, a Martín. No lo veo desde Mar del Plata, hace ya una cantidad de tiempo importante. En ese entonces podía tomar vino, ahora no, así que estamos en problemas. Bueno, creo que es importante que se tome el tema de gestión de suelo, y en eso estamos todos convencidos, pero Paulo, con esa perspicacia que tiene, nos dice, estamos preparados para este proyecto de ley, y es lo que habría que analizar, si es que atiende a nuestra realidad. Y quería poner 2 datos. En Lima se venden formalmente 15.000 nuevas viviendas por año. Y en todo el Perú aproximadamente unas 29.000. En Colombia creo que están por el orden de 150.000. En Brasil, que siempre es o más grande del mundo, no sé cuánto, pero mucho más. Y en México son 600.000 viviendas aproximadamente por año. Entonces nuestra realidad no es la misma.
el impacto de la vivienda formal sobre el suelo en Lima es de 120 hectáreas por año. Y lo tenemos documentado porque hacemos estos estudios desde hace 26. Entonces, la ciudad crece, pero no por razón de la habilitación formal, que es a quien uno puede grabar, sino por la habilitación informal. ¿Y por qué ocurre eso? Esencialmente porque los propietarios de la mayor cantidad de suelo tienen limitaciones administrativas o legales para meter el suelo al mercado. ¿Quiénes son los propietarios de suelo en las áreas de expansión? Son el Estado y las comunidades campesinas. ¿Por qué? Porque en el Perú, para bien, para mal o para peor, el año 1969, con la reforma agraria, se terminó con el latifundio. Se expropió hasta superficies de 4 hectáreas. Entonces, la posibilidad que tiene de especularse desde un promotor inmobiliario, de un propietario, es muy limitada. El tamaño promedio del terreno sobre el que se hace un proyecto inmobiliario en Lima es de 785 metros cuadrados. Si queremos trabajar el tema de gestión de suelo, tenemos que incorporar a estos grandes propietarios en una norma legal, porque hay una ley de comunidades campesinas que lo impide, y hay decisiones administrativas del Estado que impiden que el terreno del Estado se ponga en el mercado. Y eso viene de tiempo. Yo tuve la oportunidad de presidir la Comisión de Transferencia de Vivienda y estuvimos justamente viendo este problema. Habían proyectos, terrenos del Estado que se habían subastado 7 años antes y no se entregaban a quien ganó. Ese es un problema administrativo que tiene que ser tratado, porque si no, el 85% de la regulación del suelo no se va a regular. Ese es un primer punto. Segundo, una de las grandes lecciones que saqué del curso de uno de los cursos del Lincoln fue sobre los grandes emprendimientos. Y eso nos lleva, por ejemplo, a los macroproyectos. No tenemos acá una regulación de macroproyectos y este debería ser el espacio para eso, porque es ahí donde podemos aplicar, y están las operaciones interligadas que tú creaste. O sea, eso no existe aquí. Entonces, ¿cómo pasamos a la parte final si no tenemos la parte de entrada? Y eso es un elemento central. Y también nos dijeron ahí que no hay gran emprendimiento que no se haga con un buen entidad de gestión. Si nosotros vamos al barrio de la Defensa en París, que es un gran, probablemente el más bonito además, porque está muy bien hecho, el gran centro financiero, el año 1958 se creó con De Gaulle, o sea, ¿no? Y sigue funcionando con una entidad del Estado, no es un municipio el que maneja eso, y ahí viene un tema bien importante a considerar. Entonces, necesitamos dentro de esta ley de gestión de suelo un instrumento que permita crear estas entidades. Yo les doy un dato, se va a crear la ciudad Majes. La ciudad Majes se hace porque hay un proyecto que es el de irrigación, son 700 millones de dólares de obra de infraestructura. Y crear la ciudad, que es una ciudad de 300.000 habitantes, va a costar 4.200 millones de dólares, o sea, 6 veces la inversión. Hay 200 ingenieros que manejan la obra de infraestructura, no hay nadie que maneje el desarrollo de la ciudad. Se va a invadir y vamos a perder la oportunidad de hacerlo. Si no creamos mecanismos de gestión, no va a funcionar. ¿Qué proponemos nosotros? Lo hemos hecho antes ya, o sea, estamos reiterándolo, es crear una empresa pública de suelo, como es Metrovivienda en Bogotá, como son todas las empresas municipales de suelo que hay en España o de comunidades. Si no tenemos quien gestione, no va a funcionar, vamos a seguir con la misma informalidad y hay que ir para adelante en ese tema de una manera central. El tener macroproyectos también nos da una condición, que es algo que nos preocupa del proyecto. Nosotros no estamos de acuerdo de crear proyectos de vivienda de interés social segregados. Eso es un error. Y la única forma de generarlo es a través de una escala que permite un macroproyecto con diferentes usos. Eso lo ha hecho en urbanización El Recreo, Metrovivienda, y a través de macroproyectos se han hecho en otros lados, como yo visité en Colombia una localidad que está al lado de Bogotá, sí, que está en Soacha, ¿no? Bueno, eso no tenemos aquí.
Entonces creo que estamos yendo a la parte final de la película y no hemos visto el tema. Quinto punto, en el Perú ya se cobran plusvalías urbanas, porque el CERPAR es una plusvalía urbana, se cobra por habilitación urbana y se cobra por densificación. Ha funcionado. Nosotros en algún momento, cuando la congresista estaba, trabajamos con CERPAR para ver si eso funciona. Lo primero que hay que ver es por qué solo funciona en Lima. Y no tenemos ningún inconveniente en que se destinen recursos de la valorización del suelo para que eso funcione, pero con un mecanismo transparente. O sea, el método de cálculo del CERPAR es más difícil que mi prueba de suficiencia en análisis 4 en la universidad. Ese es el otro tema, pero la discusión es si metemos o no la plusvalía, y resulta que hace 30 años ya la cobramos. Pero el gran problema que tiene el CERPAR es que fue creado por un decreto ley del gobierno militar, luego modificado por un decreto supremo del primer gobierno eso no puede funcionar, y eso hay que regularlo y cambiarlo. Lo mismo ocurre con el FOMUR. El FOMUR también es una recuperación de plusvalía, pero nos preocupa que ese FOMUR no nos dé cuenta de cómo se usa ese dinero y si se usa efectivamente para lo que se necesita, etcétera. Y además hay un planteamiento interesante que ya se dio, que también es una recuperación de plusvalía, que es un decreto supremo que dio el Ministerio de Vivienda de aportes no reembolsables por obras de infraestructura de agua. Ya existe. Existen, están regulados. ¿Por qué no funcionan? Porque no tenemos el marco institucional para que ello se dé. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Y un punto adicional que se ha mencionado aquí: nosotros estamos muy preocupados por la organización del territorio. Acá se habla de que, bueno, vamos a hacer un plan urbano de Lima y Callao. Me parece espectacular, pero ¿por qué solo Lima y Callao? Hay 5 distritos de Huarochirí que son ya Lima, que los separa una vía, y por eso es que cada vez que los comités de micros no encuentran una licencia, van para allá y un juez los ampara porque hay lo que se llama conurbación. Y alguien puede imaginarse que los 4 distritos de Cañete, donde está las 13.000 o 14.000 casas más caras del Perú, no son parte de Lima, y si nos queda una duda, sabemos que ya en Chilca, que está fuera de la provincia de Lima, está el parque industrial probablemente más grande después del de Lurín. Y además, para completarlo, vamos a hacer un puerto, un megapuerto, en uno de los distritos de Huaral, que ya nos faltaba muy poquito para que Huaral, nos faltaban 3 kilos más de chancho al palo para que sea parte de Lima. Nosotros postulamos la definición de una unidad de planificación que se llame Capital Nacional, que agrupe no solamente a la Municipalidad de Lima y el Callao, sino a todas estas, que sea como por ejemplo el área metropolitana del Valle de la Burrá, que tiene esa condición y que permite esquemas de compensaciones, inversiones donde corresponden, etcétera. Y por último el tema del predial, ¿no? Efectivamente, 7 de cada 10 contribuyentes no pagan el predial. O sea, eso no puede ocurrir. O sea, es un impuesto. Antes nos lo cobraban bien fácil en el recibo de luz y el nivel de evasión era nulo, ¿no es cierto? Hemos perdido esa capacidad. Entonces nosotros podríamos triplicar la capacidad de ingreso de las municipalidades simplemente por ese criterio. Y luego, por supuesto, lo que ha mencionado el congresista Bruce, yo tuve la oportunidad de ser una de las víctimas, y en el Congreso sobre todo. ¿Para qué van a subir el predial? Eso hay que cambiarlo. Debe ser sobre un valor cercano al mercado, y si hay que bajar las tasas, pues hay que bajarlas y se acabó la historia. Eso sí, y si hay alguien al que hay que subsidiar totalmente, se puede subsidiar. Y esa información va a la central de riesgo. El día que esa persona quiera comprarse una camioneta 4x4, simplemente tiene que renunciar al subsidio. Y no necesitamos ni padrones ni miles de controles. La propia actividad de la gente lo va a marcar. Creo que en la lógica de... y bueno, y sobre el tema de la plusvalía en particular, nos preocupa la debilidad municipal. La debilidad municipal es tan grande que en el Perú las grandes inversiones urbanas las hace el gobierno central. La congresista Glave nos ha mostrado 5.000 millones de soles de inversión en agua el año pasado. 90% de eso viene del gobierno central. Cuando se quiere hacer un metro, lo hace el gobierno central. Entonces,
¿Qué nos está sugiriendo eso? Porque además tenemos un problema con las municipalidades. Es cierto que hay corrupción generalizada y es cierto que están de los dos lados y eso lo sabemos y estamos tratando de luchar con eso. Pero en el tema de las municipalidades, no por supuesto la más grande, pero pienso en Cañete, pienso en... hay una gran corrupción vinculada al tráfico de tierras. Entonces, darle a estas municipalidades estos instrumentos, yo no sé si sea cambiar una FAL, ¿no? Por un obús. Entonces, nosotros creemos que en el tema de contribución por mejora se pueden hacer, creo, cosas muy rápidas. Ya de hecho se hicieron en el pasado, como por ejemplo en San Isidro. Todo el crecimiento del agua de San Isidro se pagó con la inversión del sector privado. Eso se puede hacer perfectamente, está en nuestra regulación y ojalá que la ley lo recoja. Y eso